Buenas noches, profe, ¿cómo está? Hola, Eduardo, buenas noches. Profe, quería comentarle unas cositas, si se puede. Dígame, sí se puede, claro. Dígame. Eh, pues no sé, usted pues me imagino que sabe que llevo varias clases que no me había conectado. Ujú. Y pues yo he hablado con Juan Carlos, no sé si él le ha comentado que pues he tenido así como problemas de salud, problemas con el trabajo, entonces por eso no había podido volver a clase. Y pues estoy atrasado con unos trabajos y pues Oh, ¿en serio? sí, yo sé que usted sabe. Pues nada, he estado mirando la manera de ponerme al día con eso, pero la verdad me está costando mucho. O sea, me ha parecido súper difícil y no sé, estoy como muy bloqueado para Pero, ¿bloqueado por qué? ¿A usted qué le falta presentar? el ejercicio de los 7 minutos. El ejercicio de los La 7 minutos. O sea, presentación. la exposición, Sí, ¿cierto? Bueno. sí, creo que es eso, lo que me falta por nota. ¿Y qué falta? El pregrabado, la sección pregrabada también. No, de esa ni me acordaba. Bueno, entonces en ese orden de ideas, pues hermano, pues tiene que ponerse al día porque pues yo tengo que pasar notas de aquí al 18 de septiembre. Sí, señor. Entonces, pues usted verá. El pregrabado, pues ese me lo puede enviar, ¿sí? Es una sección pregrabada de su artista favorito, Sí, una sección radial, y esa la tiene que usted pregrabar y presentarla. El próximo viernes, esa sección radial, ustedes tienen que hacerla allá en el estudio de radio, manejando la consola, haciendo control locutor. el mismo ejercicio, Sí. pero en vivo. O sea, la sección radial que presentaron algunos pregrabada y otros pues que por enfermedad tampoco estuvieron, tienen que ahora hacerla allá en el estudio de radio. Aunque por ejemplo, bueno, yo entiendo que tienen dificultades y todo con el trabajo y toda la cuestión, pero pues muchachos, ustedes se metieron a esto, hay que cumplir, ¿vale? Yo personalmente les ayudo hasta donde puedo. Pues obviamente porque yo entiendo y lo que les digo, yo también fui estudiante de la noche y sé lo difícil que es, pero pues tienen que sacar el tiempo y también tienen que hacer el esfuerzo, ¿sí? Porque no se trata tampoco de que ustedes claudiquen a su estudio por estar trabajando. Yo entiendo que son tiempos difíciles y entiendo que hay que trabajar para reactivarse económicamente y todo lo que uno quiera, pero bueno, Camila, no te preocupes, lo importante es que escuches. La clase de hoy es escuchar y se van a dar cuenta por qué. Entonces, lo que yo le digo, Eduardo, es, yo por mí no hay problema, yo le recibo, por ejemplo, el pregrabado, usted me lo puede enviar por correo y Juan Carlos Chingate tiene mi correo y se lo puede pasar. El ejercicio práctico, pues ese sí toca hacerlo allá, en el estudio de radio. Y lo de la exposición, pues esa la podemos hacer en cualquier momento. ¿Vale? Pues no le digo que la haga ahorita porque pues ahorita usted debe estar pensando en 10.000 cosas más diferentes a las de hacer una exposición. Entonces lo invito para que lo haga el próximo miércoles, por ejemplo, Sí, Buenas señor. noches, profe. para que Sí, no se muchas quede gracias. sin nota, digo yo, pues como para darle la oportunidad de que presente. Y que de aquí al próximo miércoles me envíe también el ejercicio pregrabado. Aquí hubo gente que hizo esos ejercicios a las 2 3 de la mañana. Entonces hay que sacar tiempo, Vale, sí, señor. ¿vale? Entonces o sea, no se deje derrumbar por las cosas que tiene que hacer porque pues de eso no se trata. Se trata Sí, es sí. de echar para adelante y hacerlo, porque si eso es lo que usted quiere, si esto es lo que usted quiere para su vida, pues hay que esforzarse.
también. Y vuelvo y digo, a todos nos ha tocado, de alguna manera nos ha tocado difícil. Entonces, hay que hacerlo, hermano. No hay que rendirse. Vale, sí, Bueno, señor. Yo creo eso, entonces, muchas gracias. sí, no, y cuente conmigo para lo que necesite de tiempo, de lo que sea, hermano, cuente conmigo. Usted simplemente me dice, vea, profe, tal y tal cosa, ¿qué hago? Y digo, listo, pues entonces el ejercicio que hay que hacer pregrabado, envíemelo por correo electrónico para yo escucharlo. Y bueno, ya el ejercicio de la consola, de control locutor, pues le toca, mano, que saque un día tiempo y vaya y lo Sí, haga. sí, sí. Sí, este viernes sí lo presento. Exacto, Gracias, profe. eso es. Bueno, muchachos, buenas noches. ¿Cómo me les va? No los había saludado. Espero que todo bien. Camila solamente nos va a escuchar, ella no podrá participar. Ya expuso sus razones en el chat, ¿vale? Pero ustedes sí están ahí para participar. Hoy vamos a hablar de dos temas que ustedes deben saber para que los puedan aplicar a los próximos ejercicios que se vienen, ¿vale? Y lo primero que yo quiero que ustedes vean es un video de la gran Yolanda Ruiz. Ella lo publicó en sus redes sociales y yo me voy a permitir presentárselos a ustedes, ¿cierto? Porque me parece un documento muy importante para el tema que vamos a tocar ahorita, que es el tema de la entrevista, ¿de acuerdo? Entonces, por favor, muchísima atención a este video. Yolanda Ruiz, los que no la conocen, es la directora de noticias de RCN Radio, una periodista que tiene muchísimo tiempo de experiencia, muchísimo tiempo. Una señora que ha pasado por todos los lugares del cuento de los medios de comunicación, ¿vale? Y que ha hecho su proceso y su carrera como debe ser, desde ser una reportera, una periodista reportera, hasta ser ahora la directora de noticias, una gran columnista, una gran escritora, tiene un libro magnífico que se llama En el filo de la navaja, creo, o Al filo de la navaja, no estoy seguro cómo es el nombre exacto, pero es un libro maravilloso que yo podría decir que es una clase de periodismo hecha libro. Entonces, escuchémosla y luego les complementaré algunas cosas de lo que es la entrevista periodística. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, pongámosle mucha atención a Yolanda Ruiz. Permítanme, yo comparto. Ahora sí. Hablemos de periodismo. Hoy les propongo que nos detengamos un poquito en la técnica de la entrevista. La entrevista es una de las herramientas claves de los periodistas. Entrevistas cortas, breves, puntuales, informativas, de fondo, preparadas, no preparadas, en fin, la entrevista es fundamental. Consejo número 1, y podría resumir toda esta charla en solamente esa frase: escuchar. Escuchar. Muchas veces hacemos una entrevista y no escuchamos lo que nos dice el entrevistado y se nos va por entre las piernas la información que nos está dando. Hay un montón de consejos adicionales, pero si tuviera que resumirlo en uno, escuchar. Pero pasemos a otros temas. El primer elemento fundamental: documentarse, saber con quién estamos hablando, lo mínimo, su nombre, su cargo, la razón por la cual le vamos a hacer preguntas y consideramos que tiene información pertinente. Hay anécdotas muchas que nos han ocurrido a los periodistas de tener errores por distintas razones, bien sea errores de producción en el caso de los que trabajamos en radio, errores de información en el caso de reporteros que no tienen claro con quién se encuentran en la calle, pero hemos pasado osos por no saber con quién estamos hablando justamente. Documentarse, saber exactamente quién es la persona a la que vamos a entrevistar es el primer punto. En segundo lugar, las preguntas. Hay que prepararlas en la medida de lo posible, sí. Si se trata de una entrevista que sabemos que vamos a realizar, que podemos realizar, tener preguntas o por lo menos los temas claves que vamos a abordar es fundamental. Pero ojo, no apegarse a un libreto tampoco, porque esas preguntas pueden variar, esas preguntas nos pueden abrir puertas que nos lleven a otros temas. Tener una lista de preguntas, tener unos temas ayuda, pero sobre todo escuchar. Volvemos a ese primer punto. Después, ¿qué se busca? Interesante también que nos preguntemos qué tipo de información estamos buscando con el personaje al que estamos entrevistando. Necesito datos, necesito cifras, necesito información, necesito una opinión, necesito conocer un poco el perfil humano. ¿Qué es lo que estoy buscando con esa entrevista? Eso es importante también que lo tengamos claro, en la medida en que sea una entrevista que podemos pensar o preparar. Insisto, hay otras que son repentinas. Protagonistas. El buen entrevistador sabe que el protagonista
es la persona que da las respuestas. Y lo que hace el buen entrevistador es que hace brillar a esa persona o hace que nos dé toda la información que queremos que nos dé. Es decir, no nos convertimos en el protagonista de la entrevista, hacemos que el protagonista sea el entrevistado. Ese es un elemento fundamental a la hora de entrevistar. Y luego hay tipos de preguntas que muchas veces nos marcan el tipo de entrevista. Preguntas abiertas, preguntas cerradas, preguntas de fondo, preguntas incisivas, preguntas confrontacionales, que nos pueden marcar el tono de la entrevista y el estilo de la entrevista. Me preguntan con frecuencia qué es una pregunta abierta o una pregunta cerrada. Yo pongo un ejemplo. ¿Usted qué cree que debe pasar en un caso de corrupción que involucra a un funcionario público? Es una pregunta abierta. Pero si yo pregunto, ¿usted cree que el funcionario público involucrado en un caso de corrupción debe renunciar? Es una pregunta cerrada, que lleva a que la persona que me está respondiendo me deba decir sí o no. Y si evade la pregunta, yo puedo confrontar y decir, no me ha respondido, cree que debe renunciar. Pero una pregunta abierta nos lleva a un escenario muy amplio. Hay ocasiones en las que necesitamos esas preguntas abiertas y ocasiones en las que necesitamos preguntas más cerradas, más directas, más puntuales. En términos generales, en mi estilo personal y en lo que yo considero, mientras más directas, puntuales y claras sean las preguntas, más fácilmente vamos a tener respuesta del entrevistado. Tampoco es aconsejable hacer 2 o 3 preguntas en una misma, formularlas en un mismo paquete de preguntas. Una por una nos puede llevar a tener más información de la persona que nos está dando las respuestas. Y luego vienen los tipos de entrevistas. Hay entrevistas informativas, son las más frecuentes, las que vemos en la mayor parte del tiempo en los medios de comunicación. Necesitamos un dato, necesitamos una cifra, necesitamos información de una fuente que directamente tiene un dato que nos interesa. Suelen ser rápidas, suelen ser puntuales, suelen ser de actualidad. En estas, dijéramos que la base es la base informativa que manejamos las periodistas. Qué, quién, cómo, cuándo, dónde, qué pasó, cómo fue. Y tratar de obtener información directa haciendo preguntas, formulando preguntas muy puntuales. Pero hay preguntas analíticas que también están buscando contexto, están buscando elementos para entender. En ese caso caben mucho más las preguntas un poco más abiertas, pero ayuda también si nosotros llevamos a ese personaje que nos está dando elementos de contexto y de análisis a saber exactamente qué es lo que queremos que nos dé, qué es lo que queremos que nos diga. Hay entrevistas humanas, estas a mí me apasionan, me gustan personalmente. Son difíciles de hacer, pero es interesante también que conozcamos antes el personaje al cual queremos llegar, del cual queremos hacer un perfil. Hay que tener mucho cuidado en las preguntas humanas sobre cuáles son las líneas que podemos cruzar y generar un ambiente de cercanía y de empatía con el personaje que nos permita hurgar un poco más allá y que nos deje asomarnos un poco a su alma. Un consejo en las entrevistas humanas y es tratar de no poner nunca en boca del entrevistado la información que nosotros tenemos. A veces tenemos información previa de la documentación y la usamos tanto que terminamos quitándole al personaje la posibilidad de que él nos cuente las historias. Tengamos el background, tengamos la información previa, pero no reemplacemos al entrevistado. De nuevo volvemos a un consejo anterior. El protagonista es el entrevistado. Hay unas entrevistas que se están volviendo de moda y casi que son el elemento puntual hoy, por ejemplo en la radio, y son las de confrontación. Entrevistas en las cuales personajes que son cuestionados públicamente, que tienen algún tipo de señalamiento, son sentados en una mesa o enfrentados a un periodista que quiere conocer información sobre por qué está siendo cuestionado. En esas preguntas es muy importante la información que tenga el periodista, el disco duro y los datos que tenga en el momento de confrontar directamente a un personaje que sin duda no va a querer aceptar sus faltas. Si no tenemos la información muy confirmada, esa entrevista tipo confrontación puede terminar siendo contraproducente. En este tipo de entrevista confrontacional y en cualquiera, en términos generales, no hay que olvidar que el periodista debe mantener el control de su entrevista. Hay algunos personajes que se hacen las preguntas, responden, le preguntan al periodista y tratan de tomar control de la situación. El periodista no puede soltar ese control. Algunos elementos para entender la entrevista, para manejar la entrevista, pero yo lo resumo en un solo elemento: escuchar. Si no escuchamos al entrevistado, no vamos a notar dónde nos está dando la noticia, cuándo nos está abriendo puertas que ni siquiera creíamos que nos iba a abrir, cuándo podemos cruzar más allá y cuándo podemos lograr una mejor entrevista. Escuchar, la clave para hacer una buena entrevista. Hablemos de periodismo. Hablemos de periodismo. Hoy les propongo. Bueno, uy, ¿qué pasó? Se soltó aquí otra vez esta vaina. Ya. Bueno, ¿quedó claro lo del tema de la entrevista? Sí, señor. Sí, perfecto. Bueno, entonces, podemos inferir lo siguiente. Algunos de ustedes, de acuerdo a lo que acaba de explicarnos Yolanda, algunos de ustedes pueden inferir un concepto
un poquito más claro de lo que es una entrevista? O sea, como con nuestras palabras de lo que nosotros entendimos del video. ¿Sí? Sí, pero ¿qué es una entrevista para ustedes? De lo que ustedes vieron, o sea, con base en lo que ustedes vieron, ¿qué es una entrevista? Alfonso. Pues la clave, como ella lo dice, es la escucha activa, que esa es como la clave para la entrevista, para así poder tener la conversación asertiva, ¿sí? Tanto preguntas, respuestas. Y Correcto. pues ahí sí, digamos que lo que hemos estudiado es, entre más concreto y lo que ella decía, como más asertivo uno sea, pues la entrevista va a ser más coherente. Ajá. ¿Pero qué es una entrevista? Pues el asunto de preguntas-respuestas, o sea, dar como con unas respuestas, el fin de llegar a unas respuestas. Correcto, métale lógica, pues un tipo que pregunta y a una persona invitada que contesta. Esa es la esencia de una entrevista, ¿cierto? La entrevista periodística es básicamente una conversación entre dos personas. Una persona que pregunta y la otra que contesta. Ahora, eso es básicamente lo que decía Yolanda. El objetivo es poder con nuestras preguntas sacarle una información, ¿cierto?, a la persona invitada, ¿vale? Y de acuerdo a las respuestas que esa persona invitada nos dé, asimismo nosotros poder generar otras preguntas o tener de pronto una información exclusiva que el mismo protagonista nos la presente. ¿De acuerdo? Entonces, el concepto de una entrevista, muchachos, es básicamente una conversación en la que un periodista hace preguntas y un invitado responde. ¿Vale? Entonces, como ustedes ya lo escucharon, hay varios tipos de entrevistas, ¿cierto? Y actualmente, digamos que en los medios de comunicación se están haciendo entrevistas más que todo informativas, ¿cierto? Que buscan como fin hacer preguntas muy puntuales sobre un tema, sobre un hecho de relevancia o un hecho de interés actual, ¿cierto? Y de esas preguntas tratar de sacar la información que nosotros necesitamos. Es básicamente eso el concepto de una entrevista, ¿vale? Deben ustedes saber también que las entrevistas tienen cuatro fases, que son: primera, la fase de preparación. Ahí Yolanda lo describía muy bien. En la fase de preparación, pues básicamente es seleccionar a la persona a la que vamos a entrevistar, documentarnos lo suficiente para poder conocer a esa persona y de ahí poder nosotros establecer un cuestionario básico que no necesariamente nos tenemos que ceñir en ese cuestionario básico, porque como lo escucharon ustedes en el video de Yolanda Ruiz, el mismo invitado nos puede estar generando alguna información. Por eso nosotros como periodistas, como futuros entrevistadores, lo que tenemos que hacer es escuchar muy bien lo que nos dice el invitado. Pero por ahora la fase de preparación es seleccionar al invitado, documentarnos muy bien, por lo menos saber quién es y qué hace, ¿cierto? Ahí lo decía Yolanda, como mínimo el nombre de la persona y el cargo para poder nosotros saber exactamente qué es lo que vamos a hacer. ¿De acuerdo? La siguiente fase es lo que se conoce como el desarrollo de la entrevista o la conversación, ¿vale? Básicamente ahí es donde se empiezan a hacer las preguntas y donde se empieza a llevar a cabo todo lo que tiene que ver con la presentación o con el desarrollo de la entrevista, ¿cierto? Entonces, una presentación del invitado, una introducción y luego llevar a cabo nuestro cuestionario, ¿cierto? Y pues poner en práctica lo que ya vimos, ¿cierto? Que es escucharlo y generar unas nuevas preguntas que nos lleven a complementar nuestra información, ¿vale? En esta fase de desarrollo o de conversación, digámoslo así, también hay que tener en cuenta, por ejemplo, los tonos de la voz,
cómo vamos a hacer una buena introducción, cómo va a ser el estilo que nosotros vamos llevándolo, siempre obviamente con un respeto y guardando cierta solemnidad hacia nuestro invitado, ¿vale? En cuestión de imagen, pues entonces saber en qué plano lo vamos a poner, cómo van a ser nuestras tomas, si el invitado debe llevar o no símbolos o algo que lo identifique y que, por ejemplo, pueda hacer alarde de su forma de pensar, de su forma de vivir, digámoslo así, porque si lo ponemos, es muy diferente ponerlo enfrente de una biblioteca o de un paisaje que ponerlo en su casa, ¿sí? Entonces, todos esos datos, todo ese tema lo tenemos en cuenta en lo que llamamos el desarrollo de la entrevista. Después viene lo que nosotros conocemos como la escritura o transcripción de la entrevista. En esta transcripción o escritura, básicamente lo que estamos haciendo, lo que vamos a hacer es seleccionando qué es lo que nosotros necesitamos de la entrevista, ¿vale? ¿Cuál es la información más relevante o la información que vamos a utilizar para pasar a la siguiente fase, que es la fase de publicación? En la fase de publicación, pues simplemente cogemos el material que hemos seleccionado como relevante para lo que queremos hacer y presentarlo, ya sea en un escrito, en un medio escrito, o en la radio, o en un medio de televisión, ¿vale? Esas son como las 4 fases de la entrevista periodística. ¿Quedó claro el tema? ¿Alguna duda, pregunta, inquietud, inconveniente? No, señor, todo claro. ¿Todavía estás congestionada, Juana? Bastante, profe. Sí, se te escucha. Ay, profe. Bueno. Qué pena. Di banano. No, no voy a decir banana. Bueno. Ay, pero es para saber qué tan congestionada estás. Bueno, Profe, Juana. estoy congestionada todavía. Sí, se te nota. Bastante. ¿Pero fue COVID o no? No, no. No, gracias a Dios, no. Bueno, ok, perfecto. Bueno, quedó claro el tema de la entrevista, porque Juana ya dijo que no, pero no sé los demás. Sí, profe, quedó claro. Bueno, perfecto. Entonces, muchachos, esto es para que ustedes lo tengan en cuenta. Bueno, en cuanto al tema de la entrevista, pues bueno, ya ustedes escucharon y vieron algunos tips de Yolanda Ruiz. Lo que sí hay que recomendarles a ustedes como entrevistadores es que antes o durante la preparación, muchachos, tengan en cuenta el respeto, la solemnidad. En las entrevistas sí hay que tener un excesivo respeto por el entrevistado o por el invitado, ¿de acuerdo? Conocerlo muy bien, lo que decía Yolanda, documentarse muy bien sobre el invitado, dependiendo de lo que vayamos a hacer, ¿vale? Pero sí hay que tener un excesivo respeto por el invitado. Yo recuerdo que en alguna ocasión, una de las anécdotas, digamos, históricas de la radio, pues fue una entrevista que hizo Vicky Dávila en su momento, bueno, y algunas que hace Julio Sánchez, por ejemplo. Pero Vicky Dávila, por ejemplo, esos agarrones que ha tenido con diferentes invitados en distintos medios en donde ella ha trabajado. Por ejemplo, recientemente tuvo uno muy fuerte y que fue muy polémico y muy viral en las redes sociales con el ahora asesor de prensa de la presidencia, que es el periodista Hassan Nazar, ¿cierto? No sé si alguno de ustedes recuerda ese incidente. Creo que sí, profe. Fue bastante violento. Bastante fuerte, ¿no? ¿Recuerdan ustedes Sí, que mucho. la señora hasta dijo groserías al aire y se sacaron un montón de trapitos al sol que pues son cuestiones que no pueden pasar en una entrevista?
Yo siempre pongo de ejemplo ese tipo de cuestiones para que ustedes entiendan y sepan lo que no se debe hacer en materia de entrevistas periodísticas. Un periodista no puede, ustedes lo escucharon ahí de viva voz de Yolanda Ruiz, no puede perder el control de la entrevista, ¿cierto? Y en esos casos a la señora pues lamentablemente se salió de casillas porque el señor le pues dijo y declaró una cosa muy personal de ella, pero también hay que decir que ella cruzó una línea que ustedes como periodistas deben meterse en la cabeza y es no meterse en cuestiones personales cuando no se necesita, cuando no se requiere. Es más, no meterse en cuestiones personales de los invitados. Por más que lo quieran ustedes preguntar, por más que ustedes quieran buscar la información, uno no debe transgredir esas líneas límites de nuestra profesión, ¿vale? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Ella también tuvo otro incidente con un exdirector de la Aeronáutica Civil eh, por un tema de unos controladores aéreos que no fueron a su trabajo al aeropuerto de Manizales, a la Nubia, porque pues estaban en su hora de desayuno por reglamento de trabajo, por contrato de trabajo, ellos tenían derecho a su hora de desayuno o no, a su hora de desayuno no llegaron porque el transporte no pasó, fue el contexto. No llegaron a la torre de control porque el transporte que los llevaba no fue, no los recogió. Y entonces no llegaron a su trabajo, no llegaron a su lugar de trabajo. La señora llamó al director de la Aerocivil de la época y fue un agarrón inútil, inútil no, innecesario también, porque la señora le dijo algo como que el señor estaba haciendo una payasada o algo así, y el señor se delicó y pues le contestó feo y le dijo que más payasa será usted y bueno, en fin. Entonces son líneas que no se pueden transgredir porque precisamente le podemos estar faltando al respeto a nuestro invitado y ahí ya fracasa nuestra entrevista, ¿vale? Entonces, por eso les decía yo, hay que mantener cierto control en las entrevistas y cierta solemnidad, un excesivo, diría yo, un excesivo respeto a la persona a la que vamos a entrevistar, ¿de acuerdo? Otra cuestión dentro de ese excesivo respeto, muchachos, es no tutear al invitado. Es más, traten de no tutear nunca en la radio, por favor, porque eso se escucha muy informal, demasiado, diría yo. Por más que el invitado les dé la confianza o por más que el invitado los tutee, ustedes no deben tutear a ningún invitado. No lo hagan, es irrespetuoso, ¿vale? Es cruzar la línea de lo formal a lo informal y es irrespetuoso con la otra persona, ¿de acuerdo? Entonces no lo hagan. Vuelvo y digo, por más que la persona les dé la confianza. Hay invitados que son muy buenas gentes y entonces lo tutean a uno, ¿cierto? O le dicen a usted, no, pero no me trate de usted porque es que, ay, no me gusta, me incomoda, trátame de tú. Y entonces ahí es cuando uno debe tener el criterio periodístico de decirle, no, mire, es que lo que pasa es que yo prefiero guardar como ese respeto y la voy a ustear, pues, para utilizar la palabra. Un verbo engendrado en el mismísimo infierno. Pero bueno, ¿vale? No tutear, por favor, no tutear, no tratar de tú al invitado porque se pierde el respeto, ¿vale? Se pierde el respeto. Entonces, muchachos, por favor, tener eso en cuenta a la hora de hacer sus entrevistas periodísticas. ¿Está claro? Sí, señor. Otra cuestión, muchachos, sobre el tema de la preparación de las entrevistas, tener muy claro el enfoque que ustedes le van a dar a la entrevista. Si es una entrevista humana, si es una entrevista informativa, si es una entrevista de confrontación. Tener mucho cuidado y tenerlo claro, ¿vale? Para que ustedes puedan, con ese enfoque,
puedan realizar las preguntas pertinentes y no se vayan a cruzar ciertas líneas. Obviamente, dependiendo de las respuestas que les vaya dando el invitado, ustedes asimismo podrán orientar o ir orientando, ir creando nuevas preguntas, ¿vale? Háganle caso a Yolanda Ruiz y háganme caso a mí. Escuchen al invitado, sean buenos escuchas, ¿de acuerdo? Y no solamente a la hora de hacer entrevistas, sino también a la hora de tomar referencias de la radio. Entonces, sería bueno que ustedes desde ahora, que están jóvenes y están empezando como este camino de los medios de comunicación y seguramente se quieren encaminar por ciertas ramas y ciertos parámetros y ciertos temas, sería bueno que empiecen a seguir, que empiecen a escuchar o que empiecen a leer, perdón, que empiecen a leer a los referentes de este cuento, ¿vale? Esto es una opinión muy personal. A mí no me gusta Vicky Dávila. Yo tuve la posibilidad de trabajar con ella y 3 meses haciendo prácticas y la verdad tengo unas muy malas experiencias con esa señora de jefe, ¿vale? Pero yo con todo y todo la sigo y la escucho porque algo se puede aprender. Algo se puede aprender, así sea lo que no se debe hacer, pero uno aprende, ¿vale? Uno aprende de ellos. Entonces es bueno que empiecen ustedes a seguir a los referentes del periodismo en este país, tanto el periodismo deportivo, el periodismo económico, el periodismo de noticias generales, el periodismo de opinión, ¿vale? Periodismo político, pero empiecen a escuchar y a seguir a esos referentes para que más adelante ustedes puedan aprender algo de ellos, tanto lo bueno como lo que no se debe hacer. ¿De acuerdo? Y con eso ustedes van construyendo su personalidad, van construyendo su criterio como periodistas. Quedó claro el tema de la entrevista periodística, ¿cierto? Sí, señor. Sí, profe, yo tengo una pregunta sobre Dime. lo que mencionó Yolanda Ruiz, que ahora se está usando lo que es de Sí. confrontación. ¿Cuál es la estructura de ese tipo de entrevista? Porque justamente hace como 2 días estaba escuchando RCN Radio. Realmente no supe qué programa era porque estaba en el trabajo y no lo escuché todo, pero sentí que estaban los 2 periodistas atacando al invitado, ni siquiera lo dejaban hablar. Era como realmente una confrontación, entonces no Bueno, quedé con la duda ese día porque sentí que era demasiado ataque contra el invitado. sí, digamos que la entrevista de confrontación, ¿cierto? Se da más por situación que porque sea una estructura como tal. Yo creo que lo que es de confrontación, y como lo dijo Yolanda, son las preguntas, ¿sí? Nayinet, es decir, la entrevista es informativa, es decir, es una entrevista rápida, trata de ser muy puntual y muy corta, pero lo que confronta realmente son las preguntas, ¿vale? Y ahí cabe mucho el concepto de preguntas abiertas y preguntas cerradas, que ahí explicaba básicamente Yolanda Ruiz en el video, ¿vale? Una pregunta abierta, pues es, como ella ponía el ejemplo, una pregunta en donde pues la respuesta podría ser muy ambigua y podría tener un amplio margen de evasión, ¿sí? O un amplio margen de carreta por parte del invitado, es decir, puede meter ahí varios elementos, pero una pregunta cerrada básicamente lleva al invitado a ser muy concreto y muy puntual en su respuesta, incluso hasta cerrarla a un sí o un no, ¿vale? Entonces yo creo, Dayinet, que la estructura de una entrevista de confrontación no es tanto como tal una entrevista de confrontación, sino las preguntas que sean de confrontación. Por ejemplo, preguntarle directamente y puntualmente. Lo que pasa es que la entrevista de información tiende a eso, a buscar rápidamente la noticia y de viva voz del invitado, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, Dayinet, si tú eres la ministra de las TIC, ¿cierto? O sea, si tú te pones en los zapatos en este momento de la señora Karen Abudinen y yo te voy a entrevistar a ti, pues lo primero que yo te voy a preguntar es, ministra,
¿qué pasó con los 70.000 millones que usted le entregó a centros urbanos? Eso ya es una pregunta de confrontación, es decir, directamente yo ya estoy confrontándote a ti con el tema de los 70.000 millones, ¿cierto? Entonces, vuelvo y digo, las preguntas son las que son de confrontación, no la entrevista, porque la entrevista no tiene ninguna intención de pelear con el invitado, ¿vale? Lo que pasa es que se va dando la situación a medida que se van haciendo preguntas. Y vuelvo y digo, no es malo preguntar. Lo que es malo es irrespetar, transgredir la dignidad o ciertas normas de respeto hacia el invitado, ¿vale? Entonces, no sé si fui claro con el tema, Dayinet. Sí, profe. Muy claro, Vale. muchas gracias. Entonces, vuelvo y digo, no se confundan, no son entrevistas de confrontación porque no se trata de eso. Se trata es de hacer preguntas directas y preguntas que confronten al invitado, ¿vale? Para que el invitado nos responda, pues, lo que le estamos preguntando, ¿ya? Tanto es así que si ustedes se dan cuenta, en muchos medios, algunos periodistas llegan y le dicen al invitado, hey, qué pena, pero es que no me ha contestado lo que yo le pregunté. Y vuelven y le preguntan puntualmente. Derivado de las preguntas, de las entrevistas informativas, yo quiero que ustedes aprendan un concepto y cómo se debe presentar de las famosas reporterías. Las reporterías, muchachos, son entrevistas informativas que lo que buscan es sacar una información muy puntual sobre un tema, un hecho de relevancia. ¿De acuerdo? Le voy a pedir el favor a un voluntario que me ayude con unas respuestas. Por favor, ¿algún voluntario? Rápido, necesito rápido un voluntario. Yo, profe. Bueno, Eduardo, usted va a ser el ministro de Salud, ¿vale? Y sígame la corriente. Simplemente respóndame lo que le pregunto, ¿vale? Cuando ustedes van a hacer una reportería, muchachos, ustedes inmediatamente tienen al personaje, lo abordan, ¿cierto? Inmediatamente, sea quien sea, lo abordan, obviamente con mucho respeto, y le avisan que le van a hacer unas preguntas para X medio, ¿vale? Sacan su grabadora de sonidos, que la tienen ahí en el celular, o su grabadora de periodistas, ¿cierto? Marcan el audio. ¿Cómo marcan el audio? Sencillo, con el mismo saludo, teniendo al personaje enfrente con el mismo saludo, ustedes marcan el audio. Es decir, este es tal persona, ministro de Salud. ¿De acuerdo? Entonces voy a marcar el audio. Voy a hacer el proceso con Eduardo aquí rápidamente. ¿Listo, Eduardo? Sí, señor. Bueno, entonces. Ministro de Salud, Eduardo Castaño, bienvenido a CST Radio. Ministro, una pregunta muy puntual. ¿Estamos próximos a lograr la inmunidad de rebaño en Colombia? Arturo, muy buenas noches. Creo que es un tema que está un poco complejo en el momento porque, debido a la escasez de las vacunas que se está dando en los últimos días, pero estamos trabajando muy fuertemente para solucionarlo. Ministro, ¿cómo cree usted que va el proceso de vacunación en Colombia? ¿Sí va efectivo? ¿Sí cumpliremos la meta a final de este año? Ese es nuestro objetivo, Arturo. Estamos trabajando, como se lo respondí anteriormente, estamos trabajando muy fuerte para eso. Listo, ministro, muchísimas gracias. Paro de grabar y me voy a la emisora a editar mi reportería. Cuando volvamos, les muestro cómo se debe presentar. ¿Listo? 2 minutos y ya volvemos. Vale, profe.